Supongo que te has fijado que el trabajo no es el vehículo para hacerse rico, para hacerse millonario, ya que aquellos que trabajan más duro, con trabajos más sacrificados, que se dejan más su físico, no son los que más dinero tienen, sino que al final las grandes fortunas sobre todo vienen de inversiones, de crear negocios de éxito y en algunos casos también herencias, pero normalmente esas herencias duran 4 días porque cuando el dinero viene fácil y uno no tiene educación financiera acostumbra a desaparecer muy rápido. ¿Y cuál es el secreto de los ricos? Pues es el interés compuesto, que precisamente es lo que te voy a explicar con todo lujo de detalles en este vídeo. De forma muy resumida, consiste en hacer ganancias sobre tus ganancias, o sea, que los beneficios que sacas también generen nuevos beneficios. Después te voy a poner unos ejemplos que te harán entenderlo súper fácilmente. Hola a todos, soy Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com. Te dejo en pantalla el link de un curso totalmente gratuito, también en la descripción, para que empieces a forjar los cimientos en el trading y las inversiones. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que estáis cansados de no llegar a fin de mes, o que sí que llegáis a fin de mes pero sin haber ahorrado nada. Todo lo que entra de dinero acaba saliendo. Para ambos casos es el vídeo idóneo. Después de ver el vídeo hasta el final aprenderás lo que utilizan los ricos, el gran secreto de los ricos para ser todavía más rico y cada vez tener más y más capital. Por cierto, antes de proseguir y pasar a la introducción, este vídeo está patrocinado por Forex Tester. Es un software de simulación y backtesting que llevo utilizando desde antes de tener el canal de YouTube y que te recomiendo que tú también utilices para aprender a hacer crecer tus inversiones y en tu trading. Si quieres tenerlo por debajo del precio oficial, tienes un link en pantalla y también en la descripción, y aparte si aplicas el cupón que ves aquí en pantalla tendrás un 10% adicional de descuento, quedando en el mejor precio que lo puedes encontrar. Si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás y darle a la campanita. Bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Si miras los primeros puestos de la lista Forbes, verás que todos tienen algo en común. Hay dos grandes grupos: por un lado los inversores como Warren Buffett, por otro lado los grandes empresarios. En ambos casos todos poseen gran cantidad de acciones. Ya pueden ser acciones propias de sus propios negocios que han creado o acciones de otros, como en el caso de Warren Buffett y otros que lo que poseen son fondos de inversión y lo que hacen es invertir. Por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, él no es propietario ni de Tesla, ni de Amazon, ninguno de estos negocios. Lo que hace es comprar acciones. Y eso también lo podemos hacer nosotros. Tenemos actualmente, solo con un smartphone o un ordenador, la capacidad de entrar al mercado financiero y adquirir porciones de negocios de éxito. Por lo tanto, tú no eres Elon Musk, tú no eres Jeff Bezos, pero sí que puedes tener trozos de sus empresas a través de la compra de acciones. Serán trozos pequeños si gastas poco dinero, serán trozos más grandes si gastas más dinero. Aparte de las acciones, hay un vehículo que es ideal para poder diversificar tus inversiones, que son los índices, donde hay el top de acciones de un determinado país, por ejemplo el S&P 500, con las mejores 500 empresas tecnológicas de Estados Unidos. Todo esto es para que veas que al final el interés compuesto se basa en la inversión, en que tu dinero no esté solo parado en el banco, sino que tenga un aumento paulatino, y aparte lo que es el interés compuesto en sí, que es dejar las ganancias para que generen más ganancias, que enseguida nos vamos al ordenador y te pondré un ejemplo concreto. Antes de ello, si quieres adquirir acciones o invertir en índices, te dejo en pantalla una cuenta de MetaTrader con el broker RoboForex, lo tienes aquí en la descripción, para que puedas probar en cuenta demo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Ahora ya sí que nos vamos al ordenador
para explicarte con todo detalle y con ejemplos cómo funciona el interés compuesto y cómo se aplica. Empecemos. Muy bien, ya tenemos en pantalla la calculadora de interés compuesto. Si quieres seguir el mismo ejercicio, tener la misma calculadora que voy a utilizar, te la dejo en pantalla y también en la descripción el link donde puedes estar ahí probando. Lo mejor para entender el interés compuesto y por qué los ricos lo conocen tan bien y lo utilizan tanto es mostrarte un ejemplo. Imaginemos que a un periodo de 25 años, pensando por ejemplo en tu jubilación, dices voy a empezar a ahorrar y de momento tengo 5.000 euros ahorrados, pero aparte haré el esfuerzo de sumar cada mes 100 euros. Cada mes tengo la capacidad de ahorrar esos 100 y ya pongo que se retiren automáticamente y así de aquí 25 años con esta inicial, esta inversión inicial más este ingreso mensual, voy a tener de aquí 25 años 35.000 euros que corresponde milimétricamente y exactamente al capital que has puesto. Si sumamos 5.000 a 100 euros multiplicado por 25 años y por 12 meses, porque eso es cada mes, pues nos da 35.000 euros. Aquí podemos tener lineal o año a año. El primer año ya tendremos 6.200, el segundo 7.400 y así va sumando hasta los 35.000. Puede parecer pues no muy interesante trabajar de esta manera. ¿Qué sucede si lo que hacemos es que ese capital, en lugar de tenerlo inmovilizado, lo invertimos en algún instrumento financiero, pues que pueda dar en torno a un 20% de rendimiento anual, que no es ningún rendimiento descabellado? O sea, hay muchos fondos de inversión que tienen rendimientos medios de un 20%. Digo medio porque de estos 25 años, algún año se puede perder, otro año a lo mejor haces un 40, un 50%, un 30%, y habrá años de un 5, un 10, pero de media, como es un periodo muy largo, pues esa es la media de ese instrumento financiero. Al ser un instrumento financiero habrá algún tipo de impuestos, vamos a poner que es un 19% y que sí que se calculen los impuestos y que como la aportación es mensual, pues aquí tenemos mensual. Vamos a ver qué sucede aplicando el interés compuesto. En resumen, ¿qué significa el interés compuesto? Que es un dinero que no tocamos, ni los 5.000, ni la rentabilidad que nos da, o sea, los beneficios, ni los 100 que ponemos cada mes y somos rígidos y eso hacemos como si no existiera pensando en un futuro. En esos 25 años habremos puesto 35.000 euros, ya lo sabíamos de antes, pero en este caso, gracias a invertir y gracias al interés compuesto, tendremos 1.560.635 euros, o sea que seríamos millonarios únicamente esperando 25 años y con una aportación mensual de 100, solo poniendo 100. Vale, me diréis, sí, pero es que el capital inicial es de 5.000. Vamos a poner un ejemplo de que para iniciar solo tuvieras 1.000. Pues ahora se está formando. Igualmente seríamos casi millonarios. Faltarían pues 10.000 euros para serlo. Entonces, esta es la grandeza que tiene el interés compuesto. Podemos jugar con los capitales, es decir, 30 años y yo tengo 1.000, pero en lugar de 100 puedo aportar 300 cada mes y he encontrado un producto que me da un 30% anual y en mi país no hay impuestos, pues 100 millones en 30 años con realmente una inversión de 100.000. O sea que gastando 100.000 uno puede acabar teniendo 100 millones. El interés compuesto es la herramienta que mejor conocen los ricos junto con la inversión. Lógicamente es la inversión en bolsa, en instrumentos como los índices, sumado a mantener dicha inversión más los beneficios, porque esos beneficios también tengan rendimiento. Esa es la grandeza del interés compuesto. Bien, y no quiero terminar el vídeo sin haber definido qué es eso del interés compuesto. El interés compuesto en contabilidad y finanzas es el interés de un capital al que se van acumulando sus créditos o intereses para que produzca más capital.
El interés compuesto permite la capitalización de intereses periódicamente, día a día, mes a mes, año a año, etc. De forma súper resumida es el hecho de que con un capital generas unos intereses, unos beneficios, y esos beneficios sumados al capital inicial se quedan en la cuenta para generar todavía más, porque así cada vez es exponencial, bueno, como ya habéis visto en el ejemplo en el ordenador, y se genera una subida extraordinaria. Lógicamente necesita tiempo, no lo vas a notar en 2 meses, es un tema que necesita muchos meses, unos años, para que realmente se note. Pero al final los ricos siempre piensan a largo plazo, siempre tienen proyectos a décadas, años vista, y tener estas inversiones pensando para 10, 20, 30 años al futuro, para ellos es normal. Es una de las diferencias entre las mentalidades de pobre, de solo corto plazo, solo placeres rápidos, o los ricos, que tienen una mentalidad generalmente a largo plazo, proyectos a muchos años vista, inversiones a muchos años vista, placeres que duren mucho tiempo, no el corto plazo y después tener un resacón por lo que hiciste de un placer rápido, o acabar teniendo problemas por esa búsqueda de las cosas al corto plazo. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, darle a la campanita y sobre todo visita la Academia de Trading, códigotrading.com, con todas las formaciones que ofrecemos para aprender a invertir y hacer trading. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.